podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes, aquí en su programa que tiene que ver con la docencia, Tu legado en la docencia. Y pues ya arrancando ya con 9 capítulos ya publicados. Me da tremendo gusto de que esto empiece a tomar forma. Como me dijo un amigo, pues ya se va entendiendo de lo que trata tu podcast. Entonces, pues espero que las anécdotas y experiencias aquí contadas, pues les esté sirviendo de algo para retroalimentación, para entretenimiento incluso. Y pues sí, en ocasiones también, ¿por qué no decirlo? El hecho de que estamos a la expectativa escuchando las experiencias de otro, pues también en saber, pues nada más saber de qué se trata, ¿no? Y eso también es muy bueno, pues así también aprendemos, nos entretenemos y mientras hacemos eso, pues también agarramos cosas que nos pueden servir en nuestro día a día. Y para los que son maestros, para los que no, pues este programa pues va dirigido a todo público, aunque enfocado claramente está pues en la docencia. Y obviamente pues aquí también hablamos pues de lo que son los alumnos. Les quiero comentar, compartir que, bueno, aunque las plataformas tienen su forma en la que ustedes pueden mandar sus impresiones o comentarios o opiniones, también les voy a pasar un correo oficial que es tulegadoenladocencia@gmail.com. Repito, tulegadoenladocencia@gmail.com, porque ahí, pues bueno, ahí puedo recibir los correos de ustedes y puedo estar checando todos sus mensajes y pues a todos les voy a tratar de dar seguimiento para que manden sus saludos y sus comentarios y así pues de esa manera también yo lo puedo llegar a leer aquí en el programa. Alguno que me parezca interesante y relevante, claro que sí. Me han sugerido también publicarme en YouTube por el tipo de público y audiencia al que podemos llegar ahí. Y pues bueno, yo creo que pues nos vamos expandiendo poco a poco. Bueno, quiero iniciar ya de una vez para no entretenernos mucho en los saludos y en los comentarios y en los repasos de capítulos anteriores. Bueno, en este siguiente capítulo que tiene que ver con la energía, si recuerdan, yo les estuve platicando de cómo me fue una preparatoria, cómo los alumnos me empezaron a percibir desde el primer día de clases. Y es que la mera verdad, desde un principio los alumnos te huelen. Y como te he dicho, que te los imagines con una antenota de esas de que solamente encuentras en los cerros para recibir la fuerte señal de radio. Así imagínatelos, porque están checando todo, tienen una mirada láser para ver cómo eres, cómo te mueves, cómo te expresas. Y muchas de las veces así cuando nos pasa a nosotros como maestros o en la vida cotidiana, cuando por ejemplo lanzamos un tema o decimos algo que la otra persona, otro grupo de personas no están preparadas y que se siente así como que el ambiente como de ya la hicimos, como que ya le atinamos al medio del asunto. Es una energía que se siente en la cual pues sabes que ya se la ganaste al otro. Si estás por ejemplo en una discusión o hablando de ciertos temas, a veces la energía se pone de tal modo como que el otro queda destapado al descubierto y no hay nada que pueda hacer esa persona para tapar ese hecho. Entonces es una breve explicación, nada más les estoy compartiendo para que empecemos metiéndonos poco a poco en esto de la energía. Entonces, así como llegamos a percibir que una discusión ya la ganamos o que lo que estamos diciendo es una verdad absoluta y nadie nos la puede refutar o contradecir, así también los alumnos detectan cuando sabemos, cuando no sabemos, cuando estamos en una situación en la cual se nos está cuestionando algo y el alumno hace algún comentario, ya sea enfrente de dirección o incluso si está ahí su papá, y es una energía colectiva que te jala, o sea, para cierto estado emocional.
Entonces la energía es como un escenario, te pone en un estado emocional o energético en el que dependiendo de cómo esté la energía de densa o de tranquila o de volátil, hay tipos de escenarios o de energías en los que simplemente estás en la corriente y por más taimado o inteligente que seas, pues es un momento donde aunque te quieras poner rudo o quieras inventar alguna excusa, vamos a ponerle así, sientes que hasta ni las palabras te salen. Entonces, hablar de la cuestión de la energía, pues es un tema complejo e interesante porque no todos lo entienden y no todos lo interpretan como algo como una entidad presente de la cual podemos ya sea sacar provecho o que simplemente está ahí presente en todos nosotros y nos influye. Y bueno, retomando educación básica, yo me acuerdo, porque lo hice varias veces, que como el grupo de segundo me tocaban todas las mañanas, frente a las fuertes situaciones que estaban pasando ya con ellos, y al no encontrar la salida o quizás un poco la desesperación de no saber qué hacer y el siguiente día cómo se va a poner y el siguiente, estaba demasiado intenso, absolutamente todo. Y me había dado cuenta yo que jalarlos o sacarlos de ese estado en el que estaban, enseñarlos a que no era lo correcto y que debían estar en otra posición, otra mentalidad, otra forma de sentir y de pensar, pues es una fuerza titánica, se requiere mucho combustible y se requiere mucha paciencia, una suma valentía porque no sabes en qué momento te pueden morder o agredir. Y ese grupo fue mucho de agredirme energéticamente. Yo también, o sea, respondiendo quizás de la misma manera, yo mi papel de catedrático, pero cuando hablas de alumnos de esa edad y de lo que tratamos en el podcast, desde simplemente el entorno, de dónde vienen ellos o por qué cosas están pasando, todo eso como que te lo avientan, porque sí vi muchas situaciones donde estaban tocados emocionalmente por alguna situación y de repente lo que me destilaban o me echaban encima, no sé si han escuchado por ahí la famosísima frase, me hizo tragar aceite. Entonces, no, pues ellos me virtieron un montón de cosas, de sensaciones nuevas, paralizantes y sumamente fuertes para mí, que yo a veces me quedaba como de piedra, como asustado y no sabía qué hacer en ese momento. Incluso quería defenderme o decir algo y no podía. Entonces, todas las mañanas lo que yo hacía al poner el despertador fue fijar el despertador una hora. Me quedaba un rato relajado en mi cama, así como en ocasiones en posición de Buda. Esto para la parte de la meditación, de despertarme tranquilo y bien. Mientras preparaba mis cosas para poder ya partir rumbo a mi trabajo, porque es un largo viaje, pues siempre fue una hora de ida y una de regreso. Pues lo que hice fue pues estar en un estado como de meditación, como de estar consciente de lo que hacía cuando me preparaba el desayuno, los licuados y las cosas que me tenía que llevar. Durante los viajes, sobre todo fue lo que hice yo, aproveché los momentos de los viajes, porque esos momentos en la carretera pues me la pasaba escuchando música. Entonces yo decía, esto es cuestión de energía, tengo que ver, encontrar en cambiar la manera en cómo siento y me comporto en las clases, porque sí estaba ya demasiado los exabruptos de mi parte y era de que hacían algo o exhibían cierto comportamiento, pues luego me ponía pues con mucha euforia, por decirle una palabra, quizás correcta, quizás no, pero mucha intensidad al momento de querer hacer el correctivo y aplicar los regaños. Les llegué a comentar que yo con tal de que se callaran, pues ya decía ya casi cualquier disparataje o cosa como para espantar y decir ya esténse quietos.
Y claro, pues no fue siempre la manera más apropiada de hacer las cosas. Entonces todas las mañanas mientras iba de viaje, yo me acuerdo muy bien que vibraba mi cuerpo. ¿En qué sentido? En que me ponía en un estado mental y de energía. Cuando, por ejemplo, sientes que va a venir una gran noticia o que te va a guardar o que te va a llegar a tu vida algo que siempre estuviste esperando, puede traducirse en una grata sorpresa o un momento que has anhelado mucho y te llega ese sentimiento tan fuerte. Entonces hagan de cuenta que así todas las mañanas yo provocaba ese estado emocional y mis pensamientos yo los elegía, yo ahí decidía qué tipo de pensamientos tener y recuerdo que pensaba que, que las cosas iban para mejor, pero más que eso yo mandaba como que bendiciones a todos, bendiciones sobre todo a mi grupo, de segundo, bendiciones a algunos miembros del grupo, decía sus nombres y que le vaya bien en esto y que salga de esto y que el otro, que todos me van a recibir así, asá, que va a ser un ambiente muy tranquilo, voy a tener una clase muy amena y agradable, es el mejor grupo que he tenido hasta ahora. Entonces me empecé a llenar así con muchos pensamientos de ese tipo de calidad. Entonces lo que lograba y sí me costó como que trabajo mantenerlo durante todos los viajes porque a veces sí se me olvidaba vibrar. Entonces siempre busqué estar en ese estado emocional constante. Entonces mi cuerpo vibraba y se sentía bastante bien, como cuando recibes la frescura de una gran noticia que siempre has estado esperando. Yo lo traduzco a una gran sorpresa de que alguien te dice algo que siempre has estado esperando o inesperado, pero que te provoca una enorme paz, una enorme dicha, una enorme felicidad. Y cómo vibra tu cuerpo o hasta saltas de la alegría. Hagan de cuenta así. Todo mi cuerpo en esa frecuencia, en ese sentir. Entonces, de la cabeza hasta los pies. Y ya llegaba tranquilo a mi trabajo, sacaba mis cosas, iba a la máquina de registro de asistencia y pues ahí me ponía pues en el turno de la mañana me iba al salón que eso era de ese grupo. Aquí lo más curioso de todo esto es que esta rutina la estuve practicando y repitiendo como alrededor de un mes, un poco más para allá, y no se veía aparentemente ningún cambio, o sea, seguía recibiendo las mismas conductas que me sacaban de quicio de parte de ellos y yo con tal de que ya se callaran o me pusieran atención, pues ya les platiqué cómo fueron mis estados emocionales ahí. Entonces resulta que en la última oración, la recuerdo bastante bien, ocurre un suceso donde hubo una pelea dentro de la escuela. Ahí en ese mismo salón había miembros que estuvieron involucrados en esa pelea, que de hecho esto cambió la manera en cómo recibimos a los alumnos todas las mañanas para volver a evitar lo mismo. Pero entonces, y yo había hecho mi meditación así como les dije yo, llegué muy feliz y con muy buena vibra al salón. Y aquí lo extraño fue que empecé a detectar que nadie ponía atención, nadie, unos parados, otros por ahí, eh, pues sí, diciendo de cosas como cuando tienes un gran chisme, una gran anécdota y te paras a estar, que no puedes, que se te queman las habas por estarlo contando, platicando con los demás. Entonces así veía que los chavos se paraban y me hacían caso. Me acuerdo que me puse en un estado muy así de cólera casi, o lo cercano a, y les dije, a ver, silencio, y así vociferando y con voz imponente y dura, pues ya les decía que ya deberían de sentarse. Fui de nuevo otra vez víctima de los impulsos, dije cosas que no debí decir, revelé una situación delicada, un tema privado que no debí de decirlo de ese modo. O sea, esas veces en las que no revelas los detalles, pero sí dices, hablé con fulanito de tal, se trataron estos temas, etcétera, etcétera. Pero aunque no estés diciendo exactamente de lo que hablaste,
pues ya soltaste toda la sopa de lo que pasó y ya ahí se entiende y los involucrados ahí que estuvieron en esa situación que estás platicando, pues ya saben a qué te refieres. Entonces empecé a decir cosas en el pintarrón, defendiéndome yo quizás. Les hablé de la importancia de las frases que estuve mencionando y que siempre les estuve yo reiterando. En esa manera y en esa forma, pues yo lo hice totalmente diferente ese día. Lo dije de una forma en la que como diciendo, pues no me va a pasar nada, no me va a suceder nada a mí porque ya dije mis frases que son el que nada debe, nada teme y la verdad siempre sale a la luz. Porque yo ya estaba teniendo ahí situaciones donde yo podía notar y apreciar que como que ocurrían ciertas cosas en las que yo me daba cuenta que ellos pudieran estar involucrados en dañar mi imagen, vamos a ponerle así una forma. En que les platiqué que a veces también los alumnos te lanzan los reportes o hacen comentarios o hay por ahí alguna situación. Entonces, por situaciones que pasaron y que ya habían pasado, por los reportes y por cosas que yo me fui enterando al estar platicando con los padres de familia y de cosas que yo me fui enterando en dirección, hagan de cuenta que eso me brotó en ese momento y luego en una manera por querer expresarlo y, y que me haya salido de esa manera, pues fue también porque se me mezcló y se me juntó el hecho de que estaba yo muy intenso porque ellos no guardaban silencio y otra vez estaban ahí faltando el respeto a la clase, a su servidor, de no poner atención, de estar parados platicando. Yo sí saber que estaban recientes de ese suceso que les platico, que se pelearon y pues sumado a que pues no me estaban poniendo atención por eso y que tenían pues ellos ganas de platicar entre ellos qué es lo que había ocurrido, porque ahí estaban miembros del salón que se involucraron en ese accidente o en ese percance. Entonces, pues ya se imaginarán lo volátil que me puse, lo explosivo, y de esas veces que te desahogas y avientas todo lo que tienes, y como les digo, dirigiéndote y con esas palabras que ni siquiera, déjenme decirles, fueron pensadas con tacto o con una pedagogía o algún propósito, fue puro desahogo, con tal de que ya se estuvieran como que tranquilos, se apaciguaran y se pusieran a escucharme, más que alguna comprensión de otro tipo de mi parte o alguna otra forma de abordar el tema. Entonces, como dice el Chapulín Colorado, pues se te chispoteó la cosa ahí. Entonces, pues sí, ya después me di cuenta de lo que había hecho y dicho. En ese momento todavía como que no, pero luego después cuando les pedí que se formaran para irnos al otro salón, una alumna y se me acercó y me dijo que si podía hablar conmigo y ya, a ver, dime. Dice, ningún maestro, me dijo, nos trata de esa manera de que nos dice estas cosas para, etcétera, etcétera, etcétera. Y además esos son temas privados que se deben de mantener como tal, no se deben de estar revelando así. Y ya pues me mencionó que una persona que estuvo aludida a los comentarios, pues que sí se sintió mal por lo que había pasado de mi parte. Y me quedé así pensando y reflexionando. Entonces, por ejemplo, ahí, como les digo que esto es recíproco, esto es de un lado y de otro, o sea, no nada más el maestro es el que impone o la riega o hace que los alumnos hagan lo que él dice. En la parte de los regaños y lo demás, también al maestro le tocan situaciones muchas veces propiciadas por parte de ellos o por consecuencia de los actos de uno. Entonces ahí aplicaron fuertemente mis frases, las frases que yo utilizo pues para dar lecciones y, y pues ya estuve ahí un poco preocupado
estuvieron en la clase y hubo alumnos a los que les permití pues que se salieran un ratito del salón porque pues los involucrados en el suceso y en el incidente de hace unos momentos en la mañana pues me pidieron pues por favor profesor porque pues como diciendo pues necesitamos que se nos baje el coraje o la impresión. Entonces en resumidas cuentas les platico todo esto porque en ese día en el que incluso expliqué lo que había pasado al padre o a la madre de familia, no me acuerdo bien, de lo que me había ocurrido y de las cosas que había dicho, porque era un tema privado y pues estaba ahí presente su hijo y pues no se debía abordar de ese modo. Afortunadamente recibí muy buena comprensión, a pesar de que yo había cometido, vamos a ponerle el error o que haya sido partícipe de ese momento tan inoportuno, se puede decir. Y después de ese día, finalmente podamos decirle, pude descansar en el hecho de que ya me di cuenta o ya no hubo la necesidad más bien, ya no se presentó otra situación dentro del ambiente del grupo en el cual a mí me volviera a pasar ese tipo de cosas. Entonces, lo que te quiero decir es que de a partir de ahí todo cambió. Ya no me alteré con el grupo, ellos también como que ya no hicieron cosas como para propiciar eso, en su actitud, en su forma de ser. La cosa maduró, fue más llevadero el trato y aunque se siguieron repitiendo las mismas situaciones, pues yo ya no me alteraba y más bien enfocado en mi clase y ya fui capaz de abordar los temas o las cosas que llegaban a pasar en el grupo pues de otro modo. Entonces todo cambió para mí. Lo que quiero entender es que la energía es la energía. La oración, seas creyente o no, las afirmaciones, las declaraciones, el modo en cómo te sientes en determinado momento, las cosas tardan en llegar. Porque comento que yo estuve un mes un poco más, todos los días en lo que, desde que me levantaba, en estados de oración en la cama, eh, pues así consciente de las cosas que hacía y prestando mucho atención a mis hábitos y iba en el coche manejando y hasta ponía música y hasta recordaba melodías hasta de videojuegos, piezas musicales que me ayudaban a ponerme en ese estado emocional y vibraba de mucha energía positiva todo el tiempo mientras iba de viaje, eh, anhelando y decretando, poniendo como un hecho ya de que me iba a ir muy bien con ese grupo, de que las cosas iban a mejorar. Entonces, tardó en llegar porque estuve más de un mes así y seguía enfrentando las mismas cosas y seguía reaccionando de la misma manera a como lo estuve haciendo de antaño. O sea, no había tampoco crecimiento o modificaciones en mí. Pero entonces suceden esos incidentes, yo me voy con ese exabrupto, toco un tema delicado que no debía hacerse, recibo la retroalimentación de ese alumno en privado, sucede que pues me agarra así como que, híjole, ¿qué acabo de hacer? Y luego mi comunicación con el padre madre de familia de ese alumno, de que habíamos tocado un día antes un tema privado, pues tema de lo mismo que estamos hablando. Entonces, todo lo que sentí en ese momento, el arrepentimiento quizás, el no saber qué iba a pasar y el hecho de que ya no se presentaran situaciones como esa, o que yo ya no reaccionara de la manera en como lo hice ese día, o sea, fue un antes y un después de todo. Entonces quiere decir que las cosas funcionan, estos principios, los gurús o los que tienen libros, tienen sagas y te lo explican, desde la parte del hinduismo o los sabios o los contemporáneos,
como podrían ser Laín García Calvo, uno que tiene un bestseller que se llama La voz de tu alma, a ver si por ahí lo ubican. Entonces él también lo llegué a escuchar mucho en todas las mañanas. Y esto lo hice como una especie de propia terapia porque pues estás solo en esto y muchas veces no recibes la asesoría o el apoyo moral. Muchas veces eres aventado hacia la carnada. Ya como maestro también pues te expones a un montón de cosas y afortunadamente pues tuve un director y una subdirectora que me apoyaron mucho y me explicaron muchas de las situaciones. Eh, sí llegamos a tener una plática, creo que se dio, no me recuerdo al día siguiente de esto que les estoy contando. Y sí, una de las cosas que me dijo es que pues que no estuviera, como yo soy de teatro, pues, me gustaba quedar bien así como momento de desestrés en las clases, pues en mi comportamiento cuando pues, quieres agradar a alguien en el buen sentido de la palabra y haces cosas o imitas ciertos personajes o en tu personalidad, tu forma de ser como para que haya un rato ameno o un rato alegre. Pero ella sí me dijo pues que eso no me estaba funcionando. Y pues sí, ahí sí tiene razón porque no me estaba ayudando en nada para mantener la imagen que yo en ese momento yo necesitaba yo una imagen de autoridad más que de otra cosa. Y pues a esa edad se te viene encima. O sea, no dicen, ah, el maestro qué buena onda, sino que ese maestro es bien así, bien así, bien botana. Entonces, por la madurez o lo que sea, pues no logran distinguir a veces ese hecho. Y, y así fue que tuve esa reunión. Y luego también otra de las cosas que me dijo, porque ya se veía que estaban llegando los reportes y los reportes también me llegó a comentarlo. Dijo, tenga cuidado cómo se pone, porque el que va a caer enfermo va a ser usted. Y ya con eso pues se resumió todo lo que había estado pasando. Ahí entendí y me di cuenta que ya le habían estado comentando y platicando y pasando reportes y me enseñaron escritos también de lo que ellos estaban poniendo y pues yo también a veces como a la defensiva diciendo que había como que un complot por ahí o algo así o que me quería nada más afectar en mi trabajo, pero pues por algo estaban yendo a dirección y estaban comentando todo esto. También recuerdo un momento, y esto fue luego iniciando las clases, creo que ya iba el mes o las 2 semanas, no me acuerdo, en donde todo estaba ya tan fresco y estaba pasando por todas estas emociones tan fuertes, tan intensas con este grupo, el hecho de no saber controlarlos, el hecho de ver que me faltaban al respeto y todo lo que ya les expliqué de todas las energías que traen consigo y te lo avientan y tú en tu desesperación no sabes qué hacer ni qué sentir ni cómo reaccionar. Me acuerdo que yo todavía no hacía lo de la meditación y y en el viaje de un día que recibí eh, el reporte, uno de los reportes que ellos que mandaron a dirección y también había pasado de que había circulado ya ese video de mi performance de una actividad que les dejé, que ya se las había comentado en el primer capítulo, creo ya del grupo de segundo, en el podcast. Entonces, todo eso, pues sí, o sea, me entenderán los que se dedican a esto, te pone así como que no sabes qué va a pasar y no sabes qué va a ocurrir, estás con la expectativa o la zozobra o el miedo o no sabes qué va a ocurrir, estás en un estado de ansiedad. Y me acuerdo que no sé si era horario de verano porque estaba muy oscura la carretera y recordé las palabras de Laín García Calvo de la saga La voz de tu alma cuando dijo que eso que tú habías pedido, ese perdón o eso que tú, donde tú esperabas la solución,
que ya estaba en camino, que ya está hecho, así me acuerdo que decía, ya está hecho. Porque él ponía un ejercicio, algo así, de una de las cosas que yo le escuché de sus dinámicas, que debía uno de, más que anhelar o visualizar, como decir que ya está hecho, el hecho de que tú tienes un gran problema y te enseñó una serie de técnicas para que tú en subconsciente o en tus afirmaciones se lo dejaras a Dios y simplemente tú tuvieras la certeza de que ese problema ya estaba solucionado. Entonces me acuerdo que empecé a llorar en el coche, en el viaje, y es de esos momentos en los que la energía te dice ya está solucionado ese problema. No sé, está medio... eh, traten de seguirme porque sí está como inverosímil, pero créanme que sí sucede y ocurre. Para eso son estos episodios, para narrarles lo que me pasó. Entonces me llegó como una revelación, una iluminación de algo que me decía a modo de energía, es que ya está, porque yo iba preocupado en el viaje sin saber qué iba a pasar, algún reporte, alguna sanción, incluso algún despido, porque pues sí me habían dado un golpe fuerte, duro, con eso que habían hecho ellos, del reporte y del video. Entonces yo me acuerdo que me pregunté a mí mismo, ¿a poco ya está solucionado, ya está hecho por mí? Y fue cuando empecé a sacar la lágrima. Llego a la escuela, llego con mi día de normalidad, les digo que se formen para irnos al otro salón y yo ya había mandado a la subdirectora unas impresiones que yo tenía de lo que había sucedido. Les dije que tuviera cuidado porque también a veces son golpes mediáticos. Y así como por arte de magia, lo sentí así muy mágico porque ella se acercó cuando íbamos en fila avanzando y les dijo a todos, ya me pasó el maestro los detalles que está pasando con ustedes. Así como le exigen al maestro que haga esto y lo otro, o sea, pues diciendo que pues que mejorara en todos los aspectos, así también ustedes. Y si alguien no le hace caso, maestro, en trabajar o en seguir alguna indicación o tiene alguna situación con usted, mándemelo a mi oficina. Y dije, wow. Y todo esto yo lo he percibido y lo he captado y se me han dado las señales y he sabido en qué momentos gracias a la energía. Bueno, vamos a dejarle aquí. Igual puede que agregue ejemplos de otros niveles educativos en los que he estado. En este momento es en educación básica, pero igual nos podemos acordar de otra vivencia que haya tenido yo en otro ámbito educativo. Y pues claro, aquí les pasamos el dato y pues seguimos con los episodios porque esto de la energía sí está muy interesante. Te lo voy a narrar como yo lo he estado viviendo y también te voy a hacer una clasificación de qué tipos de energía recibimos cuando nos dedicamos a esto de la docencia, porque pues en todos lados es igual, en cualquier ámbito de vida y de las cosas a las que nos vayamos a dedicar. Aunque en este caso en la docencia sí debo de decir que con todo lo que ya llevo de experiencia de vida, que sí han sido los momentos más intensos para mí, más nuevos, en los que no he sabido qué hacer y donde he experimentado cosas que yo ni creía que existían. Y pues mis reacciones y mis impresiones a eso, pues también creo que le podemos sacar provecho para enseñarlos aquí y ustedes vean pues las anécdotas y los testimonios de mi parte. Pues vámonos y los espero en un próximo capítulo. Un tremendo gusto estar aquí grabando esto para todos ustedes. Y pues ya saben, ahí les pasé mi correo para que lo revisen y ahí para recibir sus comentarios. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.